Te advierto algo desde el primer segundo, lo que vas a escuchar puede cambiar completamente tu forma de relacionarte con las mujeres. Y sí, es tan poderoso que debería venir con una advertencia. Porque una vez que domines estas técnicas, no hay vuelta atrás. Imagina esto, estás en un bar, en una fiesta, o simplemente caminando por la calle. Ves a esa mujer que te paraliza el corazón. Sabes que tienes solo segundos antes de que ella te descarte como a todos los demás. Pero tú no eres como todos los demás, porque conoces el juego que nadie te enseñó. La psicología oscura no es magia. Es ciencia. Es entender los cables ocultos del cerebro humano y saber exactamente cuál presionar para generar atracción instantánea. Y lo más perturbador es que ella no se dará cuenta de lo que está pasando. Su mente consciente pensará que simplemente le gustas, que hay química, que eres diferente. Pero la verdad es que habrás activado mecanismos tan profundos que operan debajo de su radar. Primera técnica, el anclaje emocional invertido. Escucha bien porque esto es brutal. Todos los hombres cometen el mismo error, intentan hacer sentir bien a la mujer desde el primer momento. Cumplidos baratos, sonrisas constantes, aprobación inmediata. Error fatal. El cerebro humano está diseñado para perseguir aquello que se aleja, para valorar lo que parece escaso. Así que haces exactamente lo contrario. En tu primera interacción, generas una microincomodidad emocional. No es ser cruel ni grosero, es ser impredecible. Ella te cuenta algo y en lugar de la reacción esperada, tú pausas, la miras fijamente 3 segundos de más y dices algo completamente inesperado. Su cerebro entra en alerta roja. Se pregunta por qué no reaccionaste como todos. Y ahí, justo ahí, plantas la semilla de la obsesión. Pero aquí viene lo letal, inmediatamente después, le das un micro refuerzo positivo. Una sonrisa genuina, una palabra cálida, un gesto de conexión. Su cerebro experimenta un alivio masivo, una liberación de dopamina tan intensa que asocia ese placer contigo. Has creado un ancla emocional. Ahora cada vez que piense en ti, revivirá esa montaña rusa de tensión y liberación. Es adictivo. Es inconsciente. Y es imparable. Déjame darte un ejemplo concreto para que veas cómo funciona en la vida real. Ella te dice que trabaja como diseñadora gráfica. El hombre promedio diría algo como, oh, qué interesante, o, debes ser muy creativa. Predecible. Olvidable. Muerte emocional. Tú en cambio haces una pausa. La miras. Y dices algo como, diseñadora gráfica, interesante elección para alguien que parece tener miedo de mostrar realmente quién es. Silencio incómodo. Su cerebro explota. Está confundida, ligeramente ofendida, pero absolutamente enganchada. Entonces sonríes y añades, pero hay algo en tus ojos que me dice que estás a punto de cambiar eso. ¡Boom! Montaña rusa emocional completa en 20 segundos. La clave está en la calibración. Si eres demasiado agresivo, la pierdes. Si eres demasiado suave, eres invisible. Necesitas encontrar ese punto exacto donde creas suficiente tensión para ser memorable, pero suficiente calidez para ser atractivo. Es como caminar sobre una cuerda floja. Pero una vez que lo dominas, tienes un poder que la mayoría de los hombres nunca experimentarán. Y aquí está lo verdaderamente fascinante, esta técnica funciona porque activa el sistema de recompensa variable del cerebro. Es el mismo mecanismo que hace adictivas las máquinas tragamonedas. Cuando no sabes si obtendrás placer o dolor, tu cerebro se vuelve obsesivo tratando de predecir el siguiente resultado. Ella no puede dejar de pensar en ti porque no puede predecirte. Y la impredecibilidad es el afrodisíaco más potente que existe. Segunda técnica, el espejo fracturado. Esta es todavía más siniestra. Se basa en un principio fundamental, las personas se enamoran de quien refleja su mejor versión imaginada de sí mismas. Pero no su versión actual, sino la versión que secretamente desean ser. Aquí está el truco. No la elogias por lo que es, la elogias por lo que aspira a ser. Y esto requiere inteligencia social. Observas, escuchas,
detectas sus inseguridades ocultas, sus ambiciones no cumplidas, la persona que ella desea mostrarle al mundo pero que aún no se atreve. Si notas que viste de forma conservadora pero lleva un pequeño detalle rebelde, no le dices que es hermosa, le dices que hay algo peligrosamente interesante en ella que la mayoría de la gente no ve. Si habla de su trabajo de forma apasionada pero con dudas, no le dices que es inteligente, le dices que tiene esa chispa de locura necesaria para hacer cosas extraordinarias. Estás reflejándole la versión de sí misma que solo existe en sus fantasías más profundas. Y cuando alguien te hace sentir como la versión mejorada de ti mismo, se vuelven químicamente esenciales para tu bienestar emocional. Ella comenzará a necesitar tu presencia porque solo contigo se siente como quien realmente quiere ser. Pero aquí está la parte que la mayoría no entiende, no puedes ampliamente inventar estas observaciones. Tienen que ser reales, basadas en señales genuinas que ella está enviando. Por eso esta técnica requiere verdadera atención y capacidad de lectura emocional. Estás buscando la disonancia entre quién es y quién quiere ser. Observa cómo habla de otras personas. Si critica a las mujeres superficiales, probablemente tiene miedo de ser percibida así. Si menciona que admira a la gente valiente, probablemente se siente cobarde en algún aspecto de su vida. Si habla con desdén de las relaciones convencionales, probablemente anhela algo más profundo pero tiene miedo de admitirlo. Una vez que identificas esa brecha, ahí es donde insertas tu bisturí emocional. Le dices exactamente lo que necesita escuchar para sentirse vista de una forma que nadie más la ve. Y esto crea un vínculo casi instantáneo porque has tocado una parte de ella que mantiene escondida del mundo. Te voy a contar algo que descubrí después de años aplicando esto. Las mujeres más atractivas son las más hambrientas de esta validación específica. ¿Por qué? Porque toda su vida han recibido cumplidos superficiales sobre su apariencia. Miles de hombres les han dicho que son hermosas. 0 hombres les han dicho quiénes realmente son debajo de esa fachada. Cuando llegas y ignoras completamente su belleza física, cuando vas directo a su esencia psicológica, cuando le muestras que ves la persona que ella aspira a ser, te conviertes instantáneamente en alguien diferente a todos los demás. No eres un admirador más. Eres alguien que la entiende. Y ser entendido es más embriagante que ser deseado. Esto funciona especialmente bien con mujeres exitosas, inteligentes, que están acostumbradas a ser el premio. Ellas esperan que juegues el juego de persecución habitual. Cuando en cambio juegas el juego del reconocimiento profundo, desarmas completamente sus defensas porque es un juego para el que no tienen guión preparado. Tercera técnica, la ausencia estratégica. Esta es la más contraintuitiva y la que separa a los maestros de los novatos. Una vez que has generado atracción inicial, haces algo que va contra todo instinto masculino, desapareces. No gradualmente. No con excusas. Simplemente te retiras del campo emocional justo cuando ella comienza a sentirse cómoda. Pero aquí está el detalle crucial, antes de desaparecer, creas lo que llamo un bucle abierto. Inicias una conversación profunda, un tema cargado emocionalmente, y justo cuando está llegando al clímax, te vas. Literalmente te disculpas, dices que tienes que irte y la dejas con la conversación a medias. Su cerebro entra en pánico. Los humanos tenemos una necesidad obsesiva de cerrar bucles abiertos. Es el efecto Zeigarnik, recordamos y obsesionamos con las tareas incompletas mucho más que con las completadas. Ella pasará horas, quizás días, pensando en esa conversación, imaginando cómo terminaría, construyendo narrativas en su mente. Y en cada una de esas narrativas, tú eres el protagonista. Cuando regresas, días después, con naturalidad absoluta, como si nada hubiera pasado, su cerebro experimenta un alivio tan intenso que lo asocia con euforia. Has pasado de ser un interés casual a ser alguien que ocupa espacio mental real en su vida. Y eso, amigo mío, es el principio del enamoramiento. Pero la ausencia estratégica tiene capas más profundas que la mayoría no comprende. No se trata solo de desaparecer físicamente. Se trata de crear un vacío emocional tan específico que solo tú puedes llenarlo. Y esto se logra siendo extremadamente presente cuando estás con ella, y completamente ausente cuando no lo estás. Cuando están juntos, le das el 100% de tu atención.
Nada de mirar el teléfono. Nada de distracciones. Contacto visual intenso. Escucha activa. Presencia total. Esto crea un contraste neurológico brutal con el resto de su vida donde todo el mundo está medio presente, medio distraído, medio interesado. Entonces desapareces. Y el contraste es devastador. Pasa de tener tu atención total a no tener nada. Su cerebro, que se había acostumbrado a ese nivel de intensidad, ahora experimenta algo parecido a la abstinencia. Literal y químicamente, está experimentando una falta de la dopamina que generabas. Y aquí viene lo más manipulador, cuando ella intenta contactarte durante tu ausencia, no respondes de inmediato. Esperas. Horas. A veces un día completo. No porque estés ocupado, sino porque estás entrenando su cerebro para valorar tu atención como un recurso escaso. La economía básica aplicada a las relaciones, lo escaso es valioso, lo abundante es barato. Pero tienes que tener cuidado. Si desapareces demasiado pronto, antes de haber creado suficiente atracción, simplemente te olvidará. Si desapareces demasiado tiempo, pensará que no estás interesado y su ego se defenderá perdiendo interés también. El timing lo es todo. La ventana perfecta es generalmente después del segundo o tercer encuentro intenso, cuando ya has creado conexión pero antes de que se sienta segura de tu interés. Desapareces entre 3 y 5 días. No más, no menos. Y cuando regresas, actúas como si nada hubiera pasado, lo cual la confunde aún más y refuerza tu impredecibilidad. Ahora, déjame contarte algo que descubrí después de años perfeccionando estas técnicas. El verdadero poder no está en aplicarlas mecánicamente, sino en entender la psicología subyacente tan profundamente que se vuelven parte de tu forma natural de relacionarte. Cuando empiezas, te sentirás como un actor siguiendo un guión. Estarás calculando cada movimiento, cada palabra, cada pausa. Y eso está bien. Así es como se aprende cualquier habilidad compleja. Pero con el tiempo, si realmente internalizas los principios, estas técnicas dejan de ser trucos y se convierten en expresiones auténticas de alguien que entiende la naturaleza humana. Porque aquí está la verdad incómoda, estas técnicas funcionan porque están basadas en realidades profundas sobre cómo funciona la atracción. La atracción no es racional. No es justa. No es democrática. Es el resultado de millones de años de evolución diseñando nuestros cerebros para responder a ciertas señales de forma predecible. El anclaje emocional funciona porque nuestros ancestros necesitaban recordar intensamente las experiencias que mezclaban peligro y recompensa. El espejo fracturado funciona porque todos buscamos validación para nuestra identidad aspiracional. La ausencia estratégica funciona porque los recursos escasos siempre han sido valiosos para la supervivencia. No inventé estas técnicas. Simplemente observé lo que los seductores naturales hacen instintivamente y lo decodifiqué en pasos que cualquiera puede aprender. Porque eso es lo que separa a los hombres que tienen éxito con las mujeres de los que no, no es suerte, no es apariencia física, no es dinero. Es comprensión de la mecánica emocional. Ahora déjame decirte algo importante, estas técnicas funcionan porque explotan mecanismos psicológicos reales. Son las mismas estrategias que usan las redes sociales, la publicidad y sí, las personas emocionalmente manipuladoras. Por eso se llaman psicología oscura. ¿Deberías usarlas? Esa es una pregunta moral que solo tú puedes responder. Lo que sí te digo es esto. Las mujeres que te atraen probablemente ya conocen estas técnicas de forma intuitiva. Muchas las usan sin darse cuenta. La atracción nunca ha sido sobre ser buen chico o decir las palabras correctas. Es sobre entender el juego invisible que todos jugamos. Y aquí está algo que nadie te dice, las mujeres más atractivas, las que tienen opciones ilimitadas, están esperando que alguien finalmente juegue este juego a su nivel. Están aburridas de los hombres que son demasiado fáciles, demasiado predecibles, demasiado desesperados por complacerlas. Cuando llegas con estas técnicas, cuando demuestras que entiendes la psicología de la atracción mejor que ellas mismas, algo cambia en su percepción. Pasas de ser un pretendiente más a ser un desafío. Y las personas exitosas, especialmente las mujeres acostumbradas a conseguir lo que quieren,
están biológicamente programadas para valorar los desafíos. Pero hay un peligro real en todo esto. Una vez que empiezas a ver las relaciones como un juego de ajedrez psicológico, es difícil volver a la inocencia. Empezarás a analizar cada interacción, a calcular cada movimiento, a cuestionar si lo que sientes es real o simplemente el resultado de tus propias manipulaciones. Y aquí está la ironía final: estas técnicas pueden hacerte increíblemente efectivo para generar atracción inicial, pero si no desarrollas también la capacidad de ser vulnerable y auténtico, terminarás atrapado en un ciclo de conquistas vacías. Porque la atracción inicial es fácil una vez que conoces los trucos. Construir algo real requiere un tipo diferente de valentía. Puedes fingir que la atracción es pura, espontánea, mágica. O puedes aceptar que es neurológica, predecible y programable. La elección es tuya. Pero ahora que conoces las reglas reales del juego, nunca podrás volver a verlo con los mismos ojos. Y una última cosa: estas técnicas no crean amor real. Crean atracción, fascinación, obsesión inicial. El amor verdadero requiere vulnerabilidad, honestidad, construcción conjunta. Pero para llegar ahí, primero necesitas capturar su atención. Y ahora sabes exactamente cómo hacerlo. La pregunta no es si funcionan. La pregunta es qué harás con este conocimiento. Porque el poder sin responsabilidad es peligroso. Y ahora tienes poder. Úsalo, sabiamente. O no lo uses en absoluto. Pero al menos ahora juegas con las cartas sobre la mesa, sabiendo exactamente qué es la atracción y cómo funciona. Y ese conocimiento, para bien o para mal, cambia todo.